¿Tienes una máquina de coser y aún no la has utilizado? ¿Te mueres por hacer tus primeros proyectos, pero aún no has sido capaz? Soy Paula de La Tela y en este vídeo vas a descubrir la verdadera razón por la que aún no has aprendido a coser y qué hice yo para lograrlo. La mayoría de las personas creen que conseguir una máquina de coser y ponerte a coser cosas es todo uno, que una vez que tienes la máquina es cuestión de ponerse a coser. Pero la realidad es bien distinta. Una vez que tienes la máquina tienes que saber usarla y tienes que aprender una serie de técnicas antes de ponerte a crear ningún proyecto. Así que lo más habitual después de conseguir la máquina es que la guardes en un armario y esperes a tener tiempo para sacarla. Con suerte habrás sacado la máquina de su caja y habrás intentado ponerla en funcionamiento con el libro de instrucciones. O puede que le hayas dedicado algunas horas, pero ¿después qué? Las razones por las que tienes una máquina de coser pero aún no la estás usando pueden ser muchas, pero hay dos que se repiten una y otra vez. La primera es la falta de tiempo, y es que a todos nos pasa lo mismo. Te absorbe el trabajo y tienes 1000 responsabilidades en tu día a día. Pero la realidad es que el tiempo ni se tiene ni se deja de tener, sino que se busca. No tienes tiempo, para nada. Pero imagina que volviendo de un viaje de fin de semana se te pincha una rueda y tú vas cada día a trabajar en coche. ¿Verdad que buscas el momento para llevar el coche al taller? Y probablemente el mismo lunes, porque eso es importante para ti. Y si es necesario llegar un poco más tarde al día siguiente a trabajar, pues hablas con tu jefe y se lo explicas, ¿verdad? No tenías tiempo para meter ningún extra dentro de tu jornada, pero lo has hecho porque era lo suficientemente importante para ti. Como ves, es una cuestión de prioridades. Y si realmente quieres empezar a coser, esa tiene que ser una de tus prioridades. La segunda razón por la que aún no sabes coser es que no sabes por dónde empezar. No sé por dónde empezar, me decís muchas veces. Si tú también tienes este problema, puede que estés en una de estas dos situaciones. La primera es que tienes la máquina y el manual de instrucciones, pero hay tanta información que ni siquiera has dado el paso de leerlo. Te da mucha pereza leer el manual, o puede que ni siquiera tengas manual y no sabes cómo aprender a usar la máquina. O también puede que sepas cómo usar lo más básico de tu máquina de coser, pero ahora no sabes qué coser. Has ido acumulando proyectos que quieres hacer. Tal vez tienes una cuenta de Pinterest o has visto tutoriales de algunas blogueras. Tienes tantas cosas en mente que no sabes por dónde empezar. ¿Qué proyecto es el mejor para ti? ¿Qué pasos son los primeros que tienes que dar? Pero yo lo que pienso es que todo eso son excusas y lo que te impide dar un paso más en realidad es miedo. Miedo a no ser capaz, miedo a estropear la máquina, miedo a estropear la tela, miedo a equivocarte. Pero nunca aprenderás si no practicas, si no te equivocas, si no estropeas un trozo de tela. Es como cuando aprendiste a montar en bici de pequeña. Te caíste 20 veces antes de aprender y es posible que incluso le hicieras alguna bollona a tu bici. Pero si no lo hubieras intentado 20 veces, nunca habrías logrado andar en bici, ¿verdad? Llevo cosiendo 5 años y la diferencia entre el día que decidí empezar a coser y todo lo que soy capaz de hacer ahora es un simple primer paso: dejar a un lado el miedo y aceptar el reto que supone aprender. Y ahora tengo un negocio en el que enseño a otras personas a coser. Me han preguntado muchas veces que cómo aprendí y te lo voy a explicar. Es muy sencillo. Antes de tener mi primera máquina de coser, repito, antes de tener mi primera máquina de coser, me apunté a un curso presencial de costura básica. En él aprendí todo lo que tenía que aprender de mano de profesionales. Y después conseguí mi primera máquina de coser y puse en práctica todo lo aprendido. Así de sencillo. Fui directa al grano y sin perder tiempo. La diferencia entre las personas que llevan años queriendo aprender a coser, que incluso tienen una máquina guardada y nunca la han usado, y las que ya están cosiendo todo lo que se les pasa por la cabeza, es simplemente ponerse en acción. ¿No sabes usar la máquina de coser? Pues aprende a usarla. Los inicios son fundamentales y si adquieres una buena base, después será
mucho más fácil avanzar sin ir dando tumbos. Porque de nada te sirve coger tu máquina y ponerte a cacharrear con ella o tratar de seguir todos los tutoriales que encuentras en internet si luego, cuando te encuentres con algún problema o el resultado no sea el que esperabas, no sabes dónde ha estado el error para poder corregirlo. Solo conseguirás perder tiempo y sentirte frustrada y desmotivada. Pensarás que no eres capaz de hacerlo, pero claro que eres capaz. Lo que pasa es que el proceso de aprender a coser requiere tiempo, paciencia, mucha práctica y pasión por lo que haces. Dentro de 2 días te enviaré otro vídeo en el que te daré las claves para que rompas con esta situación y te acerques al sueño de crear tus propias cosas con la máquina de coser. Hasta pronto.